¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Javes y quiero darles la bienvenida a el primer video de nuestro nuevo canal Lea y Hágase Rico. El día de hoy quiero hablarles sobre algo muy importante, que es la comprensión de nuestra lectura. Acompáñenme en el video. Así es amigos, como lo acabo de mencionar y como ya lo vieron en el título de este video, hoy vamos a hablar sobre cómo comprender lo que leemos. Y es que no sé si les ha pasado, pero a todo mundo le pasa que muchas veces lees un libro o lees un capítulo y simplemente no entendiste nada. Terminas de leer y dices, ¿pero de qué se trató este libro? O pues realmente cuando tratas de recordar qué es lo que leíste, no logras concretar la idea o simplemente ya no te acuerdas de nada y comienzas a tener como una especie de confusión sobre el tema. No te preocupes, no tiene nada que ver con tu inteligencia ni tampoco con tu capacidad de entendimiento. Simplemente es que pues no estás acostumbrado tal vez, o estabas distraído por alguna razón, o tal vez tu mente estaba en algún otro lugar y no enfocada en lo que estabas leyendo. Eso es algo que le pasa a cualquiera. Así es que hoy te traigo 8 tips muy básicos para mejorar tu comprensión lectora. El primer tip es irrefutable, ya que es leer. Leer y leer, sí. ¿Por qué? Pues porque es la mejor manera de entrenar tu cerebro. Cuando tú lees un texto, un libro, un párrafo de lo que sea, puede ser incluso un periódico que te pongas a leer, lo que estás haciendo es que estás trabajando tu cerebro. Es como llevarlo al gimnasio. Cada vez que tú pones a leer, tu cerebro está trabajando y trabajando y trabajando y se está acostumbrando, se está fortaleciendo y está trabajando de tal modo que simplemente no puede distraerse cuando lo estás haciendo de una manera enfocada. Yo te recomiendo que comiences leyendo algo que te interese, algún tema que sea de tu gran interés, de tu agrado y que te llame mucho la atención. Por ejemplo, si te gustan los negocios, pues consíguete un libro que hable sobre cómo emprender, sobre cómo iniciar un negocio, sobre cómo llevar una administración de tu negocio. Si te gustan los coches, pues lee sobre coches. Si te gusta el deporte, busca artículos deportivos. El caso es que estés leyendo algo que no te aburra, porque es bien importante. Si a ti no te interesa la información, seguramente te vas a aburrir muy rápido, te vas a cansar de leer, te va a dar sueño y pues así tu cerebro no va a poder estar practicando, porque simplemente la lectura no es de tu interés. Así es que es muy importante. El primer tip, leer. Leer y leer. Eso te va a ayudar mucho a comenzar a entrenar tu mente para poder concentrarse y tener una comprensión muy amplia de lo que estás leyendo. El segundo tip es el lenguaje. Así es, debes comenzar leyendo textos con un lenguaje un poquito más coloquial, un poquito ameno, de manera que tú puedas ir comprendiendo de lo que se trata la idea y de lo que está hablando ese libro o ese capítulo que estés leyendo. Paso a paso y con el tiempo puedes ir aumentando la complejidad de la lectura y de esa manera tu vocabulario va a ser un poco más extenso cada vez que vayas aumentando el tipo de lectura. Por ejemplo, un poema. En un poema siempre vas a encontrar palabras con un significado muy conciso con respecto a alguna idea que el poeta haya querido plasmar en ese poema. Es por eso que yo te recomiendo que busques un lenguaje suave, un lenguaje ligero, un lenguaje más coloquial para empezar. Y después te puedas ir adentrando a una literatura un poco más complicada, por decirlo así, de entender, pero tiene que ser paulatinamente, paso a paso, para que de esa manera puedas tú ir aumentando tu noción de la comprensión de la lectura que tengas que hacer, sin importar cuál sea esta. ¿De acuerdo? Así es que ahí tienen el segundo tip. El tercero es bien importante. Notas. Así es, notas. Si tú puedes hacer una anotación de alguna idea que sea muy importante en la lectura que estás haciendo, hazlo. Es sumamente recomendable, ya que de esa manera
vas a reforzar la idea de esa información al momento de que tú lo anotas, ¿de acuerdo? Si como a mí no te gusta tener una libreta y un lado y un bolígrafo, porque luego se pierde el bolígrafo, o no siempre traes la libreta junto a ti, pues simplemente te recomiendo que utilices un marcatextos de esos fosforescentes y marques el texto que estás queriendo resaltar, y eso te va a servir también para que tu mente, tu cerebro, analice y capte la importancia de esa frase o de ese texto, y eso te va a ayudar pues a entablar mejor las ideas de algún texto o capítulo o párrafo que acabes de leer. Tip número 4. El cuarto tip consiste en leer despacio. Así es, lee despacio, lee con calma, lee tranquilo. Si puedes hacerlo en voz alta, eso sería mucho mejor, ya que estás utilizando uno de los sentidos más importantes en el aprendizaje, que es el oído. Cuando tú lees despacio, en voz alta, con una dicción clara, tu cerebro también lo escucha. Entonces tú puedes abarcar más sentidos y dar más énfasis a la información que estás leyendo, y de esa forma tú puedes tener una comprensión más clara. Aquello que tu cerebro no capte al 100% únicamente por la vista, lo va a captar por el oído. Así es que puedes reforzarlo leyendo tranquilamente, despacio, con una dicción clara, en voz alta. ¿De acuerdo? Y ahora vamos al tip número 5. Hacer pausas. Así es, pausas. Puedes leer un párrafo y hacer una pequeña pausa para analizar lo que éste dice. O bien, si tienes una comprensión un poquito más amplia, puedes abarcar un capítulo completo. Bien, puedes terminar el capítulo, hacer una pausa antes de continuar. No tenemos prisa, no se trata de correr, no es un maratón para leer 10 libros al mes, no. Es muy importante comprender lo que leemos, porque podemos leer 10, 15 libros en un mes, pero no entender nada. Entonces, te recomiendo que hagas una breve pausa después de haber leído un párrafo o dos o un capítulo completo, y puedas analizar con tranquilidad lo que te quiso decir y de lo que se trata, y así ir concretando todas las ideas de esta lectura. Tip número 6. Tranquilidad. Busca un lugar que sea tranquilo, que sea pues apto para que tú puedas concentrarte en tu lectura, ¿sí? Que puedas tú leer en voz alta, que no haya mucho ruido, que tenga buena luz, y desde luego que nadie te esté interrumpiendo, que no haya nada que atrape tu atención y te distraiga de lo que estás estudiando o leyendo, para que así puedas tú tener una comprensión muy clara. Es la mejor forma. Yo conozco gente que puede leer incluso en el transporte público, o puede leer mientras está en el tráfico, o también mientras escucha música, y lo comprende lo que lee y se le graba. Puede estudiar lo que sea y leer cualquier cosa sin importar el ruido, sin importar nada. Y bueno, yo creo que ellos tienen una capacidad de enfoque impresionante, y eso se adquiere por la práctica de la lectura. No es casualidad, nadie nace así superdotado de atención por la lectura, pero sí se adquieren esas habilidades conforme nosotros tenemos la muy buena costumbre de leer y leer y leer, y ya nuestro cerebro, nuestra mente, logra tener una comprensión más amplia de lo que estamos leyendo y a una mayor prontitud. Vamos al siguiente tip, número 7, hacer preguntas. Cuando tú terminas un capítulo del libro, hazte algunas preguntas. Esto puede resultar un poquito tedioso si no tienes en cuenta los pasos anteriores, los tips anteriores. Porque supongamos que tomas una libreta y anotas algunas preguntas que tú quisieras hacerte a ti mismo para ver qué tanto entendiste de la lectura. Al principio puede ser tedioso, como te menciono, pero es muy recomendable,
porque de esa manera vas a reforzar la información que acabas de obtener y eso te va a ayudar a comprender y a recordar el contenido de esa lectura a un mayor plazo. Es decir, en una semana, 15 días, todavía vas a tener esa información fresca y muy clara en tu memoria. Ok, amigos, y ya para terminar, vamos con el último, pero no menos importante de los 8 tips, que es tener a la mano un diccionario. Así es. Yo sé que hoy en día pues ya no se utiliza mucho el diccionario como antes, que siempre debías traer un diccionario en la mochila cuando ibas a la escuela. Ahorita pues todo lo tenemos en internet, lo puedes buscar en Google, pero es bien importante que tengamos un diccionario a la mano para buscar aquellas palabras que no sabemos qué significan. Y de esa forma pues vamos a aumentar también nuestro vocabulario. Muy bien, amigos, y es así como llegamos al final de estos 8 tips para comprender mejor nuestra lectura. Espero que les haya gustado este video. Por favor, suscríbanse para que podamos hacer esta comunidad más grande. Amigos, los espero en un nuevo video. Cuídense mucho, pórtense bien, que nada les cuesta. Sean felices y disfruten la vida. Hasta luego.